Las ramas de la química. La química podemos definirla como la disciplina científica que está encargada de estudiar la materia y todas sus transformaciones. La química estudia los átomos, los compuestos, las transformaciones de los mismos y todas las reacciones que puedan formarse entre los mismos. También hablaremos de la importancia de la química en nuestra sociedad. Debido a que la química es una especialidad bastante amplia, esta se divide en ramas como pueden ser la bioquímica, la química analítica, etc. Ahora vamos a nombrar las principales ramas de la química, que son química analítica. Esta es la rama de la química que estudia, analiza, determina e identifica cualquier propiedad de un sistema químico. Química física. Esta es la rama de la química que se dedica al estudio de los procesos energéticos, magnéticos, mecánicos, ópticos y eléctricos en los sistemas químicos como pueden ser los átomos, moléculas y cualquier partícula subatómica. La química industrial. Esta es la rama de la química que se dedica al estudio de los procesos que puedan producir productos en alta escala. Es decir, se dedican a investigar si pueden crear un producto para distribuir una rentabilidad económica alta y ambiental. Bioquímica. La bioquímica es la rama de la química que se dedica a la investigación de los seres vivos. Esta rama de la química tiene mucha importancia dentro de la agrícola, ambiental y de la energía. Esta es una de las ramas de la química más importantes, pero dentro de la química existen muchas más ramas, que se dividen a su vez entre otras ramas. Es decir, existe química pura y química aplicada, y dentro de unas cualidades de estas hay ramas químicas aplicadas, química farmacéutica y quimioquímica, astroquímica, ingeniería química, y etc. Definición de método científico. El concepto de método científico proviene del griego métodos, camino o vía, y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Científico, por su parte, es el objetivo que menciona lo vinculado a la ciencia. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay por recorrer para obtener un conocimiento válido de este punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que se resulten fiables, lo que hace este método minimizar la influencia de la subjetividad del método científico en su trabajo. El método científico no está basado en los preceptos. Indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada, y un experimento tiene que poder repetirse en lugares distintos y por un sujeto cualquiera. En concreto, podemos establecer que el citado método científico fue una técnica o una forma de investigar que hizo acto aparición del siglo XVII. Se trata de una iniciativa que tiene como pionero el gran astrónomo italiano Galileo Galilei, que está considerado como padre de la ciencia gracias al conjunto de observaciones de tipo astronómico que realizó y también a su mejora del telescopio. No obstante, para muchos, aunque aquel fue el primero en utilizar el citado método que nos ocupa, ya previamente a este personaje existían otros que emplearon técnicas para analizar la realidad que le rodea, que se asemejaba bastante a aquella forma. Entre estos se encontraría, por ejemplo, Leonardo da Vinci, un genio universal y maestro del Renacimiento. Los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación y la teoría cinética. Todo en el universo está formado por materia. La materia se puede encontrar en 3 estados de agregación o estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Sus propiedades son: sólido, masa constante, volumen constante, forma constante; líquido, masa constante, volumen constante, forma constante; gas, masa constante, volumen variable y forma variable. Los estados de la agregación de la materia y la teoría cinética.
La teoría cinética es capaz de explicar por qué la misma sustancia se puede encontrar en los tres estados, sólido, líquido y gas. Esto depende solo de la manera de agruparse y ordenarse las partículas de cada estado. Estado sólido. La teoría cinética explica este estado como verse en estado líquido. La teoría explica en este estado. Estado gaseoso, la teoría lo explica. Clasificación de la materia. La mezcla. Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada uno no se altera. Es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Por ejemplo, si se mezcla limadura de hierro con azufre, cada sustancia conserva sus propiedades. La composición de las materias es variable. Las sustancias que componen una mezcla pueden presentarse en mayor o en menor cantidad. Otra característica de las mezclas es que se pueden separarse por métodos físicos. En la materia de hierro y azufre pueden utilizarse la propiedad de magnetismo que presenta el hierro para separarlo del azufre. Una mezcla homogénea se llaman también disoluciones. Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase. En química se denomina fase de porción de materia con composición y propiedades uniformes. Por ejemplo, el agua de mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde observan una sola fase. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan una composición uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Si observas la piedra de granito, puedes ver zonas de distinto color que indican que la roca está formada de cristales de distintas sustancias. Tipos de energía. Hay muchos tipos de energía. Aquí intentaremos enumerarlos todos o la principal mayoría de unos con una breve explicación de cómo son. Energía eléctrica, lumínica, mecánica, térmica, eólica, solar, nuclear, cinética, potencial, química, hidráulica, sonora, radiante, fotovoltaica, reacción iónica, geotérmica, mareomotriz, electromagnética, metabólica, hidroeléctrica, magnética y calorífica. Ahorita solo explicaré 3 tipos de energía porque son demasiadas. ¿Qué es la energía eléctrica? Energía ilumínica y energía mecánica. La energía eléctrica es la energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite establecer una corriente eléctrica entre los dos para obtener algún tipo de trabajo. También puede transformarse en otros tipos de energía, entre las que se encuentran energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. La energía ilumínica. La energía luminosa es la fracción que se percibe en la energía que transporta la luz, que se puede manifestar sobre la materia de diferentes maneras, tales como arrancar los electrones de los metales, comportarse como una onda o como si fuera materia, aunque la más normal es que se desplace como una onda e interactúe con la materia de forma material o física. También añadimos que esta no debe confundirse con la energía radiante. Energía mecánica. La energía mecánica se debe a la composición y movimiento de un cuerpo y es la suma de la energía potencial, cinética y energética elástica de un cuerpo en movimiento.
se refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un trabajo. Algunos ejemplos de energía mecánica los podremos encontrar en la energía hidráulica, eólica y mareomotriz. La teoría atómica. En química y física, la teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que la materia está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico en la antigua Grecia y logró ampliar una aceptación científica a principios del siglo. Cuando descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se comportaba como si estuviese hecha de átomos. La palabra átomo proviene del adjetivo en griego antiguo átomos, que significa indivisible. Los químicos del siglo XIX empezaron a utilizar el término en relación con el número creciente de elementos químicos irreducibles, mientras que alrededor del cambio al siglo XX, a través de varios experimentos con electromagnetismo y radiactividad, los físicos descubrieron que los átomos indivisibles eran de hecho un conglomerado de varias partículas subatómicas, las que pueden existir separadas unas de otras. De hecho, en ciertos entornos externos como las estrellas de neutrones, la presión y la temperatura extremas impiden que los átomos puedan existir en absoluto. Ya que se descubrió que los átomos podrían dividirse, los físicos inventaron el término partículas elementales para describir las partes indivisibles, aunque los indestructibles de un átomo. El campo de la ciencia que estudia las partículas subatómicas es la física de la partícula. Y en este campo donde los físicos esperan descubrir la auténtica naturaleza fundamental de la química. Configuración electrónica. Consiste en la distribución de los electrones en los diferentes orbitales de un átomo, y para desarrollarla se aplica la regla de las diagonales. Se toman las flechas de arriba hacia abajo y del extremo superior a la punta una tras otra, así como en cada orbital se deberán llenar con 2 electrones máximo. Primero el orbital 1s igual 2e, después 2s con 2e, que e significan electrones, después del 2p 6e. Aquí recordemos que el subnivel P tiene 3 significaba eclipses, no electrones. Cada una se llena con 2e y así sucesivamente, hasta llegar a los subniveles u orbitales con D, con 10e, debido a que contiene 5 eclipses. Y los subniveles F con 14e, pues tiene 7 eclipses. Realizaremos este llenado hasta completemos el número de electrones que contiene el átomo. Los elementos tendrán con determinación en su configuración electrónica de acuerdo a su posición en la tabla periódica. El último nivel de la configuración electrónica coincide en los periodos del elemento considerado siempre y cuando esté en los bloques S o P, mientras que en el D se resta una unidad y en el F se le restan 2 unidades al periodo correspondiente. Número cuántico. Indica el sentido en el cual se asocia físicamente el electrón con un cuerpo que gira sobre su propio eje. Adquiere valores de +1/2 y -1/2. La diferencia de signos indica que un electrón gira en sentido y el otro sentido en sentido contrario. Ahora bien, debemos saber que los electrones se representan mediante flechas, en configuración electrónica, gráfica o vectorial. Así que una flecha hacia arriba indica que el electrón gira hacia la derecha y por lo tanto su valor es de +1/2. Por el contrario, si la flecha está hacia abajo y el electrón está girando a la izquierda y por lo tanto su valor es de -1/2. Todos estos números cuánticos se deben tomar en cuenta en la realización tanto en la configuración electrónica
como la configuración electrónica gráfica.